Bueno, este es el trabajo práctico de Excel número 5. Vamos a comenzar definiendo a la hoja con el nombre control docentes, ¿sí? Aquí debajo, control de docentes, ¿sí? Y a darle formato al título de las columnas. Para esto necesitamos fuente Tagoma, ¿sí? De tamaño 12, negrita, color rojo intenso y un verde azulado de fondo, y un borde a las celdas, ¿sí? De color azul oscuro, ¿sí? Vamos a poner este azul, vamos a aplicarle por ejemplo este contorno y la línea vertical, con lo cual nos queda la primera parte del formato ajustado. Vamos a hacer un auto ajuste de ancho de celdas y el resto de los datos tiene que ser en Time New Roman, ¿sí? 11 color verde oscuro. O sea que aquí vamos a colocar Time New Roman 11 y el color de la fuente tiene que ser verde oscuro. Vamos con este verde. Bien, el punto 2 estaría finalizado. Dice que al final de la planilla en la hoja actual, en una columna rotulada como antigüedad, que sería aquí al lado, conservando el formato, antigüedad, ¿sí? Conservando el formato, lo que vamos a hacer es calcular la antigüedad en función de la fecha de ingreso. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a seleccionar, vamos a trabajar sobre el primero, después nos va a servir el formato para todo. Vamos a ver el formato de la celda, vamos a poner que queremos que sea número sin decimales, ¿sí? Porque vamos a querer saber el año, y para esto vamos a hacer la siguiente función. Vamos a calcular el año, ¿sí? Entre paréntesis, vamos a hacer una función anidada. Ahí deberíamos poner el año que queremos que nos aparezca, pero vamos a hacer esto, vamos a restar, vamos a usar la función hoy, que se escribe así, se abre y cierra paréntesis, que me va a dar la fecha de hoy, menos la fecha de ingreso, que es la que está aquí, ¿sí? Y a esto le vamos a restar 1900, porque el Excel toma como año de inicio de la planilla el 1900. Entonces, si por ejemplo tiene 20 años de antigüedad, me va a aparecer 1920 años de antigüedad, lo cual no es correcto, digamos. Y cuando aplico me aparece 18, lo cual está bien porque al 29 de julio del 2020 esta persona ha tenido 18 años y algunos meses. O sea, esta función la vamos simplemente a arrastrar hasta el final. Y de esta manera tenemos la antigüedad de todas las personas, ¿sí? Lo que podemos hacer es, no pintamos de color, pero como lo tenemos aquí disponible, lo vamos a hacer. Vamos a centrar esta información para que nuestra planilla esté completa. Voy a ir grabando por las dudas para no perder, ¿sí? El formato, los datos que ya hemos trabajado. Luego pide que a la planilla se la ordene por nombre. Entonces para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la parte superior, vamos a seleccionar el conjunto de datos, ¿sí? Todo el conjunto de datos, y en datos ordenar, ¿sí? Vamos a ordenar por nombre, que es la primera de las condiciones que vamos a tener, y alfabéticamente en orden ascendente, ¿sí? Perfecto, ahí tenemos nuestras planillas. Vamos a volver a grabar. Este mensaje que me da es porque el archivo original estaba en formato Excel 1997-2003, ¿sí? Ya cuando lo grabemos con el nombre definitivo, lo vamos a grabar con el formato nuevo del Excel. El punto número 5 dice que al final de la planilla, en una columna rotulada como sueldo, calcular el importe que se va a percibir. Aquí vamos a escribir sueldo, ¿sí? Siempre va a respetar el formato. En el caso que no se lo respete, lo que tenemos que hacer es copiar formato y pegar formato, ¿sí? Ahí fíjense que el borde lo aplicó y antes no lo tenía. Entonces el sueldo es teniendo en cuenta lo siguiente. Dice así que cada docente depende de la cantidad de horas adjudicadas, y sabiendo que las horas de carácter efectivo se pagan 245 pesos la hora y las restantes 230. Es decir, acá va a ir una función si anidada, ¿sí? Vamos a poner igual si, vamos a abrir paréntesis y vamos a hacer la siguiente prueba lógica.
dijimos que en el caso de que los docentes sean efectivos, ¿sí? Es decir, que estén en planta permanente sería, entonces vamos a poner que si esta celda es igual, entre comillas, y vamos a escribir tal cual como está acá, a efectivo, ¿sí? Fíjense que en este caso es verdadero. Yo voy a hacer que el sueldo de la cantidad de horas multiplicado por el importe, que en este caso es 245. En el caso de que no sea efectivo, o sea que sea interino o suplente, que son las otras dos condiciones, el valor de la hora, la cantidad de horas, perdón, por un valor de 230 pesos la hora, y de esta manera yo me aseguro de hacer que me calcule el sueldo en función del carácter de qué tipo de actividad tiene el docente. Para este caso, antes que nada, vamos a darle otra vez el formato, y lo que vamos a hacer es aplicarle el formato moneda o contabilidad. En este caso vamos a tratar que sea pesos. Sí, vamos a buscar, creo que me pasé, no me pasé, más abajo, estamos en euros todavía, y buscamos los pesos. Sí, me va a haber pasado hasta el principio, acá está, pesos. Bueno, esto se refiere a Uruguay, así que la verdad que no sé cuál es la moneda de Uruguay, pero le vamos a poner Argentina, ¿sí? Y ahora sí vamos a hacer un arrastre, porque de esta forma estamos copiando esa fórmula para el resto de las celdas que tenemos calculadas, ¿sí? Perfecto, ahí tenemos los importes, siempre grabando para no perder información en el caso que haya un problema. En el punto 6 dice, usando las herramientas adecuadas, en una nueva hoja nombrada como listados varios, generar las siguientes tablas de información. Entonces, en una hoja, esta se va a llamar listados varios, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es generar los docentes suplentes de asignatura de inglés e italiano y los docentes efectivos del departamento de San José con más de 20 horas, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo puedo hacer lo siguiente. Tranquilamente podría tomar esta tabla, ¿sí? venir a ver, vamos a marcar la tabla, ¿sí? Vamos a marcar toda la tabla aquí, y en datos colocar un filtro, ¿sí? Ese filtro me va a permitir a mí lo siguiente. Dice los docentes de asignatura de inglés e italiano. Entonces yo voy a venir a asignatura, voy a desmarcar todo y solamente voy a dejar italiano e inglés, ¿sí? Y de esta manera he logrado filtrar todos los docentes de inglés e italiano. Lo que voy a hacer es copiarlos, ¿sí? Y pegarlos en el listado este aquí, en varios, ¿está? Con lo cual vamos a darle un ajuste. Logré solo los de inglés e italiano. Ahora me dice los docentes para la segunda tabla, los docentes efectivos del departamento de San José con 20 horas o más. Entonces vuelvo a control docente. Lo que hago es venir aquí y seleccionar todo de nuevo para que me aparezca toda la tabla de datos, ¿sí? Vamos a desmarcar. Necesito entonces los del departamento San José, y aquí voy a desmarcar todo y solamente voy a marcar San José. Y vamos ahora a ver si el que tenga 20 horas o más, o sea la cantidad de horas, yo voy a marcar 20 y 30. En este caso 20 horas o más, sería esta la tabla, la selecciono, la copio, control C, ¿verdad? Y vengo al final de esta y, por ejemplo, dejando un espacio, la pego, con lo cual ya tengo los docentes del departamento San José que tienen 20 horas o más. Bien, me vuelvo aquí, vuelvo a marcar selecciono todo, ¿sí? Y los departamentos selecciono todos para tener todos los datos completos, desmarco, grabo para evitar posibles pérdidas, ¿sí? Y paso al punto 7. Al final de la planilla control docentes, sería la que estamos viendo ahora, con la columna rotulada como incentivo, calcular el importe que consideran en ese concepto. Bien, entonces aquí vamos a colocar ahora incentivo,
Fíjense que no tengo el formato, lo que voy a hacer es copiarlo y pegarlo. Fíjense que el formato quedó fuera del filtro, pero por ejemplo si yo quisiese que el filtro desaparezca, voy a marcar todo, ¿sí? Voy a venir a datos y voy a poner acá tocar filtro, ¿sí? Para que el filtro desaparezca, porque no lo estoy usando en este momento, simplemente por eso. Bueno, como a lo mejor estos datos tienen cierta antigüedad, probablemente si yo lo hago para 4 años, ninguno de los docentes tiene menos de 4 años de antigüedad, ¿sí? Por lo tanto, podríamos elegir de, por ejemplo, por lo que estoy viendo, algo así como de 16 años para adelante, ¿sí? Es decir, yo lo voy a hacer acá en el ejemplo, dice 4 años, pero yo voy a poner los que tengan 16 años en adelante, van a cobrar un incentivo de un 10%, el resto no. Entonces vamos a ir acá y vamos a poner así. Vamos a hacer una función condicional, una así, ¿sí? La prueba lógica va a ser, vamos a abrir el cuadro de diálogo, la prueba lógica va a ser si la antigüedad, ¿sí?, es mayor o igual a 16, ¿sí?, en este caso falso porque es 15, el sueldo, ¿sí?, en el caso que sea verdadero, va a tener un incremento de un 10%, que sería el 1,1, ¿sí?, multiplicando por 1,1. En el caso de que no, bueno, ahí estamos calculando sobre el incentivo, así que en vez de ser 1,1 sería 0,1 o 10%. En el caso de que no, nosotros vamos a poner 0, ¿sí?, no cobra incentivo. Entonces, vuelvo a repetir, en el caso de que la antigüedad sea mayor o igual a 16, vuelvo a repetir que en la hoja, en el ejemplo les va a decir 4, pero que los datos están viejos, entonces para que se pueda ver la diferencia, lo vamos a hacer con 16. Si es mayor o igual a 16, vamos a ver que le va a dar un 10% de incentivo, y en el caso contrario no va a cobrar incentivo. Entonces ahora en este caso vemos que es 0, volvemos a darle el formato de color, y ya que estamos acá, copiamos formato y pegamos para que nos ponga el formato moneda, y simplemente arrastramos hacia el final de la tabla y veremos que en algunos casos, ¿sí?, en este caso 14, 14, 15, 13, esos no van a cobrar incentivo y el resto sí. Bien, un punto más resuelto, ¿sí? Ahora dice así: utilizando las herramientas adecuadas en una nueva hoja nombrada como datos varios, es decir, acá vamos a ir a datos varios, necesito lo siguiente: la cantidad de docentes por departamento, la cantidad de docentes por asignatura. Bien, entonces vamos a poner acá docentes por departamento, docentes por departamento, bien, y por acá docentes por asignatura. Bien, vamos a ir ahí, vamos a ver después, vamos a hacer y el importe que hay que abonar en cuanto a sueldos de cada asignatura, ¿sí? Y acá un poquito más separado con 2, importe por asignatura, asignatura, bien, listo. Tengo que saber cuántos son los departamentos que tengo, entonces vengo aquí a control docente y lo que puedo hacer es lo siguiente, ¿sí?, es tratar de encontrar, ¿sí? Yo voy a hacer algo bien sencillo, voy a marcar todos los departamentos, no tengo forma de sacarlos, los voy a pegar acá, los voy a pegar acá, los voy a ordenar, por la columna B, o si quiero pongo ahí para que sea, bueno, no marque la columna, si no marque la primera, pues columna B porque la estoy trabajando, y ahí empiezo a marcar. Entonces yo veo que, por ejemplo, estos son, ahí tengo uno, este voy a dejar solo uno, Montevideo son seguramente muchos, no me acuerdo si dejé uno arriba o no, no había dejado, bien. Los voy a volver a ordenar, ¿sí? De nuevo, voy a volver a ordenar todos para que se me achique la lista nada más. Ahora sí tengo encabezado porque lo acabo de marcar.
Fíjense, bueno, vamos a ir borrando Paysandú. Vamos a Río Negro, Rivera, vamos a dejar solo primero Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó es el último. Bien, entonces ahora voy a venir aquí, voy a hacer esto, voy a ordenar por columna B. No, porque me va a ordenar mal. Vamos a marcar hasta por ahí abajo, no importa que se vaya al fondo. Vamos a ordenar de esta manera. Bien, ahí los tengo. Tengo todos los departamentos filtrados. Necesito ahora saber los docentes por asignatura. Las asignaturas son todas estas. Vamos a copiarlas también. Vamos a copiarlas. Vamos a hacer lo mismo aquí. Docentes. Tenemos un error ahí. Vamos a marcar toda la tabla. Vamos a ordenar. Y voy a comenzar borrando. Vamos a dejar uno al último de física. Ahí, para que tenga los dos. Vamos a dejar inglés. Vamos a dejar uno al final que sea italiano. Sí, vamos a volver a marcar para ordenar, para que se me achique la tabla. Literatura. Matemáticas. Química. Debería ser la última. Química, sí. Química es la última. Bueno, estas dos vamos a llevar para arriba. De esta manera. Creo que está todo. Sí, estaría todo. Sí, perfecto. Bien, entonces, ahora vamos a hacer las funciones. ¿Sí? Esto lo voy a combinar de esta manera. Lo voy a combinar de esta manera. Y lo voy a combinar de esta manera porque aquí voy a poner información. ¿Sí? Bien. Bárbaro. Bueno, todavía no tengo datos acá. Vamos a poner las asignaturas. Vamos a copiar acá. Y ahora vamos a ver cómo operar con esto. ¿Sí? Acá tengo que contar la cantidad de docentes por departamento, por lo tanto voy a usar la función contar punto sí. ¿Sí? Bien, la función contar punto sí. Voy a abrir el cuadro de diálogo, el rango que voy a contar, me vengo aquí y voy a marcar departamento. ¿Sí? Voy a marcar todos los departamentos. Correcto. Y luego lo que voy a hacer es decir, quiero saber de este, cuántos hay de este departamento. Bien, entonces cuando me fijo me dice que hay 13. Perfecto. Ahora voy a copiar esta fórmula en el resto de los departamentos, pero fíjense que yo de donde saqué la información de todos los departamentos debo anclarlo, porque si no, al yo arrastrar voy a ir incrementando, va a ser B2, B3 y B310, 311. Y ese no me interesa que cambie, pero sí me interesa que cambie este, que es el de la referencia. ¿Sí? Entonces acá F4, y F4 lo que hace es fijar filas y columnas. Entonces de esa manera ya lo que voy a hacer ahora es simplemente arrastrar y me va a dar la cantidad de docentes por departamento. Fíjense que Montevideo, vamos a abrir un poquito para que no quede tan feo, ahí estaría. Montevideo es el que más tiene, obviamente, como se podía apreciar cuando hacíamos la selección de estos departamentos. Y ahora vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a usar también contar.sí, porque me dice cuántos docentes hay de cada materia. En el rango vamos a control de docentes y marcamos el rango asignatura.
hasta el final. En cuanto al criterio es biología, para el primer caso, y hay 40, lo mismo que hicimos anteriormente, debemos fijar con F4, ¿sí?, el rango de los datos de donde saco todos los datos originales, no así la referencia, y ahora arrastrando directamente vemos la cantidad de docentes por asignatura. Bien, ahora vamos a sacar el importe por asignatura, cuánto se paga por asignatura. En este caso hay que hacer una suma y vamos a usar una sumar si conjunto, ¿sí? Sumar.si.conjunto. Vamos a usar esta función. Esta función permite sumar en función de un criterio y un rango de suma. Entonces vamos a ir acá a ver cuál es el rango de la suma, el importe. Sí. Acá nos estaría faltando algo que en realidad vamos a poner así, después lo vamos a completar. Vamos a tomar acá, ¿sí?, porque no está sumado el incentivo de lo que cobra. ¿Sí? Este sería el rango de criterios, ¿sí?, es por asignatura, es decir que yo debería ahora elegir de aquí la columna de asignatura. También hasta el final. Y el criterio lo voy a tomar así. Es biología mi criterio. Obviamente que ya está, la función lista me da 0 porque no tengo nada en el rango de la suma. Aquí lo mismo que hicimos acá, lo que hay que hacer es fijar, ¿sí?, las referencias con F4, F4 y F4. Y lo que vamos a hacer ahora acá, algo que no hicimos, que es, vamos a poner una columna nueva que se llame total. ¿Sí? Vamos a copiar el formato y que esto sea la suma de esto más esto, ¿sí? Y de esa manera yo me aseguro de tener el total de lo que cobran, porque una cosa es su sueldo y otra es el sueldo más el incentivo, ¿sí?, para no hacer las cosas mal. Vamos hasta el final. Fíjense que el que cobra 4.900 sin incentivo, el otro tiene un poquito más. Y en este caso ahora sí vemos que en biología apareció un importe. Lo que puedo hacer yo es copiar el formato y pegárselo acá, con lo cual me va a aparecer en moneda. Y como yo ya había fijado las referencias, simplemente arrastrando me va a dar los importes que cobran por asignatura los docentes de Uruguay, digamos. Bien, punto 8 finalizado. Ahora pide como último punto elaborar un gráfico de barras aplicadas a los efectos del tipo de efecto 2D con títulos y leyendas, ¿sí?, donde se visualicen los importes que se deben abonar en concepto de sueldo para cada una de las asignaturas establecidas, es decir, en una nueva hoja que se va a llamar representación. Entonces en esta hoja vamos a poner representación, ¿sí?, y en esta hoja vamos a hacer el gráfico de estos dos importes por asignatura. Y dice que tiene que ser un de barra de efecto barra apilada 2D. Entonces vamos a venir aquí a insertar, ¿sí?, un gráfico de barra apilada en 2D, que sería esta que está acá, ¿sí? ¿Sí? Barra en 2D. Tomamos la primera. Obviamente yo no selecciono ningún rango de datos. Puedo hacer así o puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Vengo aquí, marco la tabla. Lo que pasa es que en este caso el gráfico después lo voy a tener que llevar a otro lado, ¿sí? Y en este caso voy a venir aquí a datos, perdón, a insertar barra, ¿sí?, y ahí tengo ya el gráfico de barras apiladas. Y lo que voy a hacer es lo siguiente: lo voy a copiar, lo voy a cortar en realidad y lo voy a pegar en este lado, así, de este lado. Bien, algunas cosas para modificar. Por ejemplo, en la selección de datos las etiquetas están correctas, ¿sí?
La serie es la serie que tengo de datos. Lo que necesito es que me aparezcan aquí los importes, ¿sí? Entonces en este caso yo voy a marcar aquí y vamos a agregar etiquetas a datos, ¿sí? Ahí se las agregamos con los importes y me faltaría un título. Entonces venimos aquí a presentación, título de gráfico superpuesto. Vamos a ver si podemos agrandar un poquito el gráfico, que es medio chico, un poco por acá. Ahora sí, el título de gráfico vamos a ver, podemos subir un poquito y ponemos el título que se llama importe total por asignatura. Ese sería el título de mi gráfico. Ponemos un poquito más al centro. Bien, si quisiéramos hacer algún otro detalle del gráfico, se podría hacer. Estos importes se pueden colocar en otro lado, también moviéndolo. Se le puede cambiar el color. En el nombre de la serie también se le puede cambiar el nombre de la serie, ¿sí? Podemos elegir cambiarle aspectos, pero bueno, eso se lo dejo para que cada uno lo decore a su gusto, ¿sí? Podemos quitar, por ejemplo, esto que no se ve en el gráfico, ¿sí? Quitar el eje para que no se vea, y todas esas propiedades del gráfico son perfectamente modificables, ¿sí? Desde un montón de estos parámetros, o por ejemplo seleccionando el conjunto de datos y también dándole formato a las líneas de trazado, donde todo lo que yo necesite de ajustes, el gráfico permite modificar en absoluto todos los datos. Por último, para terminar el punto 10, vamos a grabar con control docentes el archivo. Entonces ahora sí, yo voy a grabar para tener una copia, voy a decir guardar como. Voy a venir aquí, voy a poner libro de Excel. Ahora sí va a ser un libro de Excel y esta se va a llamar control docentes, ¿sí? Este es mi archivo, que es el que debo enviar, subir al aula virtual. Bien, entonces con esto ya nos quedó finalizado nuestro trabajo práctico. Vamos a verificar que se haya grabado como Excel. Sí, está perfecto. Vamos a reemplazar y estaría finalizado el trabajo.